Bueno, gente, duro golpe al guerrillero Gustavo Petro. Hoy denuncian que el guerrillero Gustavo Petro estaba vendiéndole a los narcotraficantes y a los delincuentes las ubicaciones donde estaba la Armada Nacional para que estos cruzaran por otro lado y no por donde la Armada tenía sus retenes para incautar la cocaína. Hoy se confirma que el guerrillero Gustavo Petro le daba a estas organizaciones donde estaban las ubicaciones, los radares, para que estos no navegaran en esos sitios, sino que cogieran por otros lados y así poder ingresar la cocaína a Estados Unidos. Es el máximo responsable Gustavo Petro del envío de cocaína desde Colombia a Estados Unidos. Hoy revela revista Semana lo que faltaba: la corrupción en la Armada, tráfico de cartas de navegación para facilitar el envío de droga, alistan extradiciones. Hoy la Fiscalía y la DEA alistan extradiciones que van a acoger a los más pendejos, gente, porque aquí el máximo responsable de esas situaciones, recordarán ustedes que el guerrillero Gustavo Petro y el ministro Iván Velásquez son los que obligan a las fuerzas militares a hacer lo que estos no quieren hacer, y si no, les hacen un proceso falso. Recordarán ustedes, al coronel Rojas le hicieron un proceso falso y lo hicieron pasar como que trabajaba con narcotraficantes y trabajaba con el grupo terrorista de las FARC. Hoy se confirma que Gustavo Petro y el ministro Iván Velásquez deben de responder, gente, por el envío de cocaína. Lo dice revista Semana, que se revela: hombres de la Armada serán extraditados en un hecho sin precedentes. Filtraban cartas de navegación y con ellos delincuentes podrían traficar a sus anchas a Estados Unidos la cocaína. Esto revela revista Semana, que el guerrillero Gustavo Petro y su ministro daban las informaciones a los narcotraficantes y le decían: por este lado no pueden pasar hoy, tienen que pasar por allí. Esto tiene que responder Gustavo Petro. Recordemos que es el máximo cabecilla de las organizaciones, y recordemos que las fuerzas militares están humilladas por el guerrillero asesino Gustavo Petro y por Iván Velásquez, que es el que dirige a las fuerzas militares. Hoy se revela, dice revista Semana, una investigación de la Fiscalía y las autoridades norteamericanas revelan cómo funcionarios de la Armada Nacional convirtieron documentos reservados de inteligencia naval en mercancía de cambio. O sea que ellos daban información y le decían a los narcotraficantes que por este lado no podían traficar. Dice revista Semana, a un tráfico de las cartas de navegación que terminaron relacionando todos los secretos de las operaciones y presencia de autoridades, dejaron al espacio absolutamente libre para traficar. O sea, quitaban las fuerzas militares para que los narcotraficantes enviaran la cocaína. Y recordemos quiénes son los jefes: Gustavo Petro y Iván Velásquez. Y recordemos que Iván Velásquez es el que está dando la orden. Recordemos que dijo que él era el que había dado la orden de retirar a las fuerzas militares para que las FARC se tomaran territorio. Y hoy se confirma que el guerrillero Gustavo Petro está dando la orden de retirar a la Armada para que los narcotraficantes sigan enviando cocaína a los Estados Unidos. Esto es delicado, gente, porque el guerrillero Gustavo Petro está haciendo lo mismo que está haciendo Nicolás Maduro, traficando cocaína, y acá nada pasa. Dice revista Semana, la captura de 5 funcionarios y 12 funcionarios de la Armada solicitados en extradición por Estados Unidos destapa una delicada situación de seguridad nacional. Las cartas de navegación usadas por las autoridades marítimas cayeron en las manos de las organizaciones criminales y los responsables
de revelar estos secretos naval serían quienes algún día juraron proteger la soberanía colombiana. Esto es demasiado grave, gente. Gustavo Petro ha convertido a Colombia en un envío de cocaína. Dice Revista Semana, las investigaciones que garantizó un ciento de aviones de la DEA para los 5 uniformados colombianos advirtieron cómo los documentos que son redactados por la inteligencia naval y que son tan delicados y reservados que pasan en sobresellos al jefe de operaciones de la Armada se perdieron o copiaron en el camino, quedaron en la evidencia del poder delincuencial. Fuentes de la Fiscalía le explicaron a Semana la gravedad de los hechos, que son materia de investigación y preocupantes entre las autoridades estadounidenses porque la herramienta que tenía para interceptar la forma de anticiparse al tráfico de drogas y migrantes terminó comandada ahora por los delincuentes quienes llevan el control de la zona. Ahora no es el Estado colombiano, sino son los delincuentes los que llevan ahora el control de la zona en territorio colombiano para que el envío de cocaína pase normal. Y esto está pasando en el gobierno del cambio, en el gobierno de un guerrillero asesino, en el gobierno de un ministro asesino y criminal, porque recordemos, el ministro ha prohibido a las fuerzas militares defender al pueblo colombiano. El ministro retiró las fuerzas militares para que la guerrilla terrorista de las FARC y el ELN asesinen al pueblo colombiano. Dice Revista Semana, ni siquiera los submarinos quedaron ocultos. Con las cartas de navegación, los delincuentes que pagaron hasta 10 millones de pesos por cada dato de ubicación los tienen en sus radares y pueden enviar submarinos cargados de drogas sin la preocupación de caerse en el control de las actividades internacionales de la Armada colombiana y Estados Unidos. O sea, gente, enviar cocaína libremente desde Colombia, apoyado por el guerrillero Gustavo Petro, y acá nada pasa. Estados Unidos no va a procesar al guerrillero asesino, porque recordemos que este es el cambio que dicen, que es que soy el gobierno y nadie procesa a esos asesinos criminales. Dice Revista Semana, la información en poder del Cuerpo Técnico de las Investigaciones del CTI, de la Fiscalía, las agencias norteamericanas y la propia Armada Nacional resultó delicada, de carácter confidencial y de objeto identificar de manera los datos relatados y señalados en esas cartas de navegación. Terminaron en manos de narcotraficantes y prioridad para las instituciones aval en las investigaciones. Ahora sí, gente, libre, vía libre. El guerrillero Gustavo Petro le da vía libre a los narcotraficantes. Dice Revista Semana, tanto en la Fiscalía como en la Armada Nacional respondieron a Semana. Fue la misma, es que es una investigación muy delicada, por lo que no se pudieron revelar detalles. Sin embargo, las fuentes consultadas no dudan en señalar que la filtración de las cartas de navegación se convirtieron en un millonario negocio para los funcionarios corruptos en la Armada Nacional y beneficia para los grupos criminales. Lo más grave es que muy pocos tienen acceso a estas y especial llegada a los más altos mandos militares. O sea, estas cartas no llegan a manos de cualquier chichipato. Y por eso le decimos que el máximo responsable es el guerrillero Gustavo Petro. Dicen acá que estas cartas no llegan a cualquier chichipato, llegan a los más altos mandos. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes son los que están dirigiendo a Colombia? El guerrillero Gustavo Petro y el ministro Iván Velázquez, guerrillero de las FARC. Estos son los criminales. Hoy revela, gente, Revista Semana revela cómo el guerrillero Gustavo Petro está dejando enviar cocaína a los Estados Unidos con sus socios criminales. Dice una fuente
de la Fiscalía dice una fuente de la Armada que estas cartas no las tiene cualquier persona, las tiene solamente altos mandos de las fuerzas militares. ¿Y quiénes son? El máximo mando, el guerrillero asesino Gustavo Petro, sigue el ministro de Defensa Iván Velázquez. Hoy se confirma el envío de cocaína.